y por ser el mes de la alianza y el mes de la denominación, y desde esos principios, esos pilares, esa riqueza que tenemos como cristianos y como denominación, hay la necesidad de tenerlos presentes, de vivenciarlos. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros, o todos nosotros, en alguna medida, tenemos realidades en nuestra vida, y hablo de nuestra vida de manera integral, espíritu, alma y cuerpo, en los que necesitamos algo de esa obra especial de Dios. Y eso que necesitamos, curiosamente, está en nuestra declaración como denominación. Y vendría la pregunta, si está en nuestra declaración como denominación, ¿por qué tenemos esa carencia? Hoy más que ayer soy un convencido que el enemigo de nuestras almas se opondrá con tenacidad para que encarnemos esos pilares que como denominación hemos traído. Desafortunadamente otra vez algunos no lo han tomado con seriedad, aunque haya una necesidad en la vida. Y es allí donde tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales y nuestros sentidos naturales, quizás más los espirituales, para que, como se dice popularmente, no terminemos muriendo por hambre cuando tenemos la nevera llena. Y en este contexto, recordar que a nivel alianza se habla de un evangelio cuádruple, 4 áreas muy importantes que se relacionan de una manera muy directa. Y yo solo en esta mañana quiero, a manera de introducción a este mes de la alianza, el poder motivar y recordar eso que tenemos y que realmente nos comprometamos con ello. Otra vez, el enemigo de nuestras almas, el enemigo espiritual, se va a oponer para que vivamos esto. Y aunque tengamos necesidad de ello, aún nos olvidemos de lo que tenemos. Esa es una de las cosas más tristes, que a veces tenemos riquezas y nos olvidamos que las tenemos y nos acostumbramos a vivir en pobreza, en escasez espiritual, en calidad de vida, estilo de vida, cuando en Cristo tenemos la mesa servida. Por eso el título en esta mañana
tiene que ver con valorando y encarnando los pilares de nuestra herencia espiritual. Y esa herencia espiritual no necesariamente desde lo que es la alianza cristiana, sino nuestra herencia espiritual en Cristo. Valorar. Y si realmente valoramos, poder encarnar, poder hacerlo vida de nuestra vida. Porque desde estos elementos o estos pilares, hay algunos que sí que necesitamos. Y ya cuando estemos viendo primicias de ello, necesitamos ver una manifestación mayor, una manifestación más portentosa de Dios en medio de nosotros. Y es allí donde quiero que nos centremos brevemente en esta mañana, y que a través de este mes, aún desde los diferentes expositores, predicadores, conferencistas, como los podamos llamar, podamos reafirmar esos pilares y que no se nos queden solo en la mente por un tiempo, después olvidarlos, porque si los olvidamos vamos a tener problemas, vamos a tener dificultad. Y el texto que sirvió de base a nuestro fundador Alberto Benjamín Simpson, a este nivel denominacional, ¿quién lo recuerda? Por favor, ¿quién lo recuerda? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si ustedes allí miran, pueden ver una realidad integral en nosotros como personas, como seres humanos: espíritu, alma y cuerpo. El mismo Dios de paz haga esa obra de santificación. ¿En qué áreas? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y cuando yo no voy a hablar de estos elementos de manera puntual en esta mañana, porque tenemos un mes, tenemos 4 domingos más para hablar de esta realidad, a menos que Dios nos saque a otro aspecto. Pero soy consciente que desde estas áreas necesitamos una obra especial, una obra directa de Dios para con nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros podríamos hablar en esta mañana de que esa obra de santificación está en el nivel que debería estar
de manera integral en nosotros. No solo en nuestro espíritu, también en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. Y cuando aún Alberto Benjamín Simpson, al hablar del cuerpo, no solo quizá habiendo tocado ya el espíritu y el alma, en lo del cuerpo se centró más en la sanidad divina, esa sanidad obrada por el Espíritu Santo. Acabamos de escuchar testimonios en esa dirección, y aún a pesar de esos testimonios, creo que somos deudores en esta área de la sanidad, entendiendo que Dios como pastor tiene cuidado de nosotros, y que Él como pastor, desde su cuidado, desde su pastoreo, no solo va a estar preocupado por nuestra realidad espiritual, teniendo aún en cuenta el valor del cuerpo en la vida cristiana, desde el concepto neotestamentario, cuando la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es ¿qué cosa? Es el templo de Dios. De cuidado, si tu cuerpo, mi cuerpo es templo de Dios, seguramente va a ser objetivo militar desde lo espiritual. El enemigo de nuestras almas va a querer dañar ese cuerpo, ya sea de manera directa o aún de manera indirecta, cuando aún nosotros mismos lo dañamos. Aún hoy, cuando miramos las realidades en el ámbito de la salud, aún hoy en Colombia, donde se habla de crisis en la salud, se evidencia una crisis en el área de la salud. Cuando aún hoy, desde esa farmacéutica que es negocio, que piensa solo en dinero, los medicamentos normalmente no están para curar. ¿Usted sabía eso? Que la mayoría de los medicamentos hoy, al menos en nuestro nivel social, no están para curar, para solucionar. En una sociedad donde está imperando una cultura de muerte, aún en las áreas donde se debería hablar de vida. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hoy más que ayer necesitamos encarnar a Cristo como nuestro sanador. Hoy más que ayer. Si ayer vivíamos descuidados en esa área, porque en la salud había buenas intenciones, en la área de salud había buenas intenciones, buenas motivaciones. Hoy no es así. Y hoy ya es hasta un problema, y lo digo con temor, pero para que aterrice. Se está entrando en unas condiciones a nivel social donde a determinadas edades mejor te sería no ir al médico. Eso está pasando. Recuerden que se inventaron una pandemia. Recuerden. ¿Para qué? Para mermar la población mundial. Y Dios, creo que Dios en su gracia nos permite el que tomemos conciencia de esto y que nos peguemos más a Él.
Porque aún somos conscientes que aún hay realidades físicas que aún la ciencia humana no podrá manejar. Y es aquí otra vez donde necesitamos valorar, recordar, encarnar estas realidades que como misión manejamos. Allí en Génesis capítulo 3, quiero que leamos este texto para entrar de manera puntual en lo que quiero. Génesis capítulo 3, los primeros 5 versículos de Génesis 3. Y allí hablamos de la caída de Lot. Dice la escritura en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ojo con ese término, no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aun cuando eso de conocer el bien y el mal era una realidad, pero hubo otra realidad. Y fue la realidad de la muerte. Y primeramente esa muerte espiritual. Esa muerte espiritual. Por eso, cuando desde esos pilares, como denominación, el Cristo que salva, el Cristo que santifica, el Cristo que sana, y que tiene que ver con nosotros de manera directa, mientras estemos en esta tierra, y el Cristo que viene. Todo esto, estas realidades, estas situaciones que se generaron por la caída, estas necesidades, en Cristo son solucionadas. Y cuando nosotros miramos el caso de Adán, allí en el libro de Génesis, aun cuando la serpiente dijo, no moriréis, y les engañó, porque no era solo conocer el bien y el mal, si era también, ¿verdad?, lo que Dios había dicho, porque el día que de él comieres, ¿qué sucederá? Ciertamente morirán. Y esa muerte inicialmente, ¿en qué dirección? Espiritualmente, el espíritu, y apuntando a esa separación con Dios, pero más que a esa separación con Dios, a esa insensibilidad a Dios. Como alguien ha dicho, y me fascina este enfoque, ¿cómo murió Adán?
después de haber pecado, después de haber fallado. Déjame decirte que Adán murió inmediatamente en su espíritu, separado de Dios. Esa separación con Dios desde lo espiritual, por haber desobedecido, murió inmediatamente en su espíritu. Pero no solo murió inmediatamente en su espíritu, murió progresivamente en su alma. Ahora no me voy a detener en estos elementos. En algún momento alguien los tocará o yo mismo los tocaré. Pero cuando hablamos de esa muerte en el espíritu, ese espíritu con el cual tenemos comunión con Dios. Aún hago el paréntesis, aún a veces muchos han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Obvio, yo no puedo decir, no puedo medir la dimensión de ese encuentro con Cristo, de esa experiencia con Cristo. Pero hay cristianos que llevan años y años en la vida cristiana y nunca han oído la voz de Dios de manera directa en su espíritu. Y sería un elemento a revisar. ¿Por qué? Si han sido resucitados al aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, si han sido resucitados a su vida con Dios, ¿por qué no se percibe a Dios? La misma realidad o mayor situación a veces con la persona que sabe que su vida está mal y va en una mala dirección y es consciente que si sigue así, hasta la vida humana se puede perder y es consciente de ello, pero hay una incapacidad para tornarse a Dios. Su mente, su conciencia le hace saber en qué dirección va, pero no hay la fuerza interior para tornarse a Dios. ¿Qué pasó en su espíritu? Quizás un espíritu encarcelado, un espíritu controlado por el enemigo, tantas y tantas cosas que se pueden dar. Pero saber que cuando estamos apartados de Dios, viviendo de cualquier manera, espiritualmente, estamos muertos. Porque como dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, a Jesús, no tiene la vida. Pero Adán no solo murió inmediatamente en su espíritu, sino que murió progresivamente en su alma. Y al hablar del alma, la mente, las emociones, la voluntad, etc. No voluntad para buscar de Dios, el Creador. No emociones, no siento. Aún una mente entenebrecida, producto del pecado. Y lo que Dios había dicho, obvio que se hace realidad. Pero saben, no solo el espíritu, el alma fueron afectadas, también su cuerpo. Y como alguien dice, desde esa realidad de Adán, a cuando murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma, murió definitivamente en su cuerpo. Estoy hablando de Adán, el primer hombre. Y es por eso que hay la necesidad de esa obra de Dios, esa obra salvífica en Cristo, para que nos
nos alcance para que nos toque de manera integral en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y que de esa manera, al experimentar esa obra vivificadora de Dios, transformadora de Dios, podamos estar preparados para cuando Cristo venga. Saben que doy gracias a Dios hoy por la vida de Alberto Benjamín Simpson, porque aquí hay equilibrio, aquí hay sabiduría de lo alto, porque era un hombre de Dios. Yo no voy a predicar a Simpson, pero lo digo porque a veces, cuando hablamos de las denominaciones, a veces levantamos la bandera, eso fue un hombre. Pero cuidado, no todos los hombres son iguales. Aún yo diría, y lo digo con respeto de los que nos visitan, usted que nació en la Alianza Cristiana, dele gracias a Dios que nació en la Alianza Cristiana. No es una denominación perfecta, pero tiene unos cimientos doctrinales serios. Que no los hayamos encarnado, eso es otra cosa. Pero tiene unos pilares doctrinales, vivenciales, serios. Una misión que solo en Colombia ya lleva 102 años. Desde 1923, y en el mundo desde 1886-87, y sigue avanzando. Y hoy nosotros, como alianza, somos conscientes que en la medida en que encarnemos al Cristo Salvador, al Cristo Santificador, al Cristo Sanador, grandes cosas vendrán no solo para nosotros a nivel individual, sino también como congregación. Porque en esas tres áreas necesitamos la obra de Dios. Que nuestro espíritu sea renovado, vivificado plenamente desde esa obra de redención. Que con las facultades de nuestra alma podamos servir a Dios con todas las facultades, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, toda rendida a Dios. Y que ese cuerpo realmente se convierta en la morada del Espíritu Santo. Y aquí quiero terminar, pero decirles, desde esta realidad de nosotros como templo, como habitación de Dios. Otra vez, el enemigo de nuestras almas querrá dañarnos. Pero recuerden que en este sentido, que quizás la primera casa que habitó Dios fue Adán. Y me entendía la pregunta, ¿y qué pasó cuando Adán pecó? Ya dijimos que murió. Pero desde la perspectiva de Dios, cuando Adán pecó, esa realidad espiritual íntima con Dios, ¿cómo se tornó? ¿En qué quedó?
Si murió, ¿en dónde estaba Dios? Ya Dios no estaba en esa casa. Y recuerden que el diseño original de Dios, en cuanto a lo que Él habita, está en esta dirección. Y lo va a decir la Biblia en su momento, porque Dios no habita casas hechas por mano de hombre. Y cuando habla de que Dios no habita casas hechas por mano de hombre, ¿a qué tipo de casas se refiere? A las casas físicas, a los templos físicos. Nosotros decimos, esta es la casa de Dios. Hablando de este edificio, de este local. Y es verdad, Dios puede visitar, manifestarse en esta casa. Pero la Biblia va a decir que Dios no habita en casas hechas por mano de hombre. Dios habita en las casas que Él mismo ha edificado. ¿Y cuáles son esas casas? Nosotros mismos. Nosotros mismos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y desde esta realidad, decir que Dios diseñó una casa al crearnos, pero que el pecado deshonra esa casa. El pecado deshonra esa casa. Y cuando el pecado deshonra la casa, Dios abandona la casa. Y cuando Dios abandona la casa puede ser destruida o es destruida. Y en el caso de Adán, si decimos que murió espiritualmente y que murió definitivamente físicamente, producto del pecado. Cuidado con estas palabras porque son bien interesantes. Diseño, deshonra, desolación, destrucción. Dios diseñó una casa. Cuando esa casa es deshonrada, viene desolación. Y producto de esa desolación viene destrucción. Que esto nos llame a reflexión, a meditación. ¿Cómo estás como casa de Dios? ¿Cómo está la casa de Dios que eres tú? ¿Cómo está la casa de Dios que soy yo? Y algo glorioso, y debe ser glorioso, y tiene que ver con las bendiciones que podemos disfrutar cuando somos casa de Dios, cuando somos templo de Dios. Al ser templo de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros será guardián, defensor de nuestro espíritu, será guardián, defensor de nuestra alma, será guardián, defensor de nuestro cuerpo. Porque somos propiedad de Dios. Esta semana estuve meditando mucho en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Interesante que no es Dios que lo está diciendo. Lo está diciendo un hombre. Ya cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, es a cada uno de nosotros
que nos toca decidir si lo aceptamos como pastor. ¿Qué va a evidenciar nuestra vida? Que normalmente hay una etapa de nuestra vida donde nosotros mismos pretendemos pastorearnos. ¿Y el pastoreo en qué termina? En ayayáis, en lamentos, en raspaduras y a veces hasta en muerte. ¿Por qué? Porque pretendimos nosotros mismos pastorearnos. Pero cuando nosotros permitimos que el que todo lo sabe y todo lo puede nos pastoree, la cosa es diferente. Y el Salmo 23, tú sabes que maneja principios. Jehová es mi pastor, y porque Jehová es mi pastor, cuidado que eso no es automático. Eso lo está diciendo un hombre que decidió que Dios fuese su pastor. Y a cada uno de nosotros nos toca decidir si tomamos a Dios como nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué nada va a faltar cuando Dios es nuestro pastor? Porque Dios todo lo sabe, todo lo puede y es el dueño de todo. Hablar de que nada me faltará, que podría ser la síntesis. Pero él va a desglosar el cómo Dios se irá manifestando. Se podrá ir manifestando en tu vida. Y no voy a seguir más en este salmo, pero solo decirte, ¿qué crees que podría suceder en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, si realmente hacemos a Dios nuestro pastor? Como hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, sería lo más lógico. Si hemos sido resucitados a una vida nueva en Cristo, sería lo más lógico. Y sabe, algunas lecciones que me ha tocado aprender y grabar. Cuando permitimos que Dios nos pastoree, vamos a dejar de estar corriendo en algunas áreas. Y no digo que no vamos a correr, porque el que Dios nos pastoree no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos y de piernas y a estar quietos. No, tenemos que movernos. Pero ya no nos vamos a mover tanto desde la perspectiva de que si no me muevo, no sucede nada, porque hay ocasiones donde no nos vamos a poder mover. Y cuando no nos podamos mover, es allí donde muchos perdemos el examen y el año, y se entra en la desesperación. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y ni ese, decía yo. Tenemos un Padre eterno que dio a su Hijo por nosotros, que ha mostrado su amor, que ha demostrado su amor para con nosotros. Un Padre eterno que dice: no os afanéis, no os preocupéis por el mañana, porque cada día traerá su propio afán.
en un espíritu santificado, en un alma santificada. Y en esa alma santificada, esa mente santificada, esa voluntad santificada, allí hay confianza en Dios. Otra vez, no te olvides, en el área de la salud, a medida que vienen los años, y aún nosotros que somos una comunidad muy adulta, y a medida que vienen los años, y vienen las facturas de un cuerpo cansado, órganos cansados, desgastados, y en un mundo donde la vida humana está llegando a valer nada para algunos, ¿en quién vamos a descansar? No nos olvidemos que somos el templo de Dios, el templo del Espíritu. Y que ese Espíritu que habita en nosotros puede hacer y debe hacer maravillas en nosotros. No solo a través de nosotros, sino ese Espíritu que habita en nosotros debe hacer maravillas en nosotros. En nosotros. Primeramente en nosotros. Y después a través de nosotros. Y el Dios de paz, dijo el apóstol Pablo, os santifique por completo y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Y aún Alberto Benjamín Simpson en ese himno lema habló de solo Cristo es quien nos sana. Y me temo que a veces Dios en algunos, Dios no va a sanar a través de ningún medio físico, humano, natural, porque está esperando que creamos en Él, que dependamos de Él, que corramos a Él y que se cumpla la palabra en nosotros cuando dice, y si vivimos o morimos, para Dios o de Dios somos. Hermanos, que en este mes de la alianza que iniciamos hoy, podamos no solo recordar, sino encarnar esos pilares aliancistas. La salvación, la santificación, la sanidad y vivir siempre en esa conciencia y en esa esperanza de que Cristo un día volverá. Y si algunas condiciones del mundo a veces, a pesar de que vivimos amañados aquí, y a la hora nadie quiere morir, a pesar de esas realidades, que podamos, aún cuando las cosas se coloquen más difíciles, y podamos también añorar ese estar con Cristo y que Él venga o que podamos en su momento estar en su presencia. Que recordemos, que valoremos y en especial que encarnemos estos pilares, porque el mundo los necesita. Y para eso hemos sido llamados. Allí donde estás,